Mad Max es una película australiana dirigida por George Miller, que se convirtió en un punto de referencia del cine de acción postapocalíptico. Protagonizada por Mel Gibson, la historia se desarrolla en un futuro cercano, donde el colapso social, la escasez de combustible y el aumento de la violencia han transformado las carreteras en territorios dominados por bandas criminales motorizadas. La película presenta un mundo que todavía no ha llegado al apocalipsis total, pero que claramente está al borde del caos, con instituciones policiales debilitadas y una población cada vez más desesperada. En este contexto, se introduce a Max Rokatansky, un oficial de la patrulla de carreteras, conocido por su habilidad al volante y su creciente cansancio emocional frente a la brutalidad del mundo que lo rodea. Max trabaja para la Main Force Patrol, una unidad policial especializada en controlar a los violentos motociclistas que aterrorizan las carreteras. Aunque cumple con su deber, ya se percibe en él un desgaste psicológico importante. Su vida personal está marcada por la aparente estabilidad familiar con su esposa Jessie y su pequeño hijo, pero incluso esa estabilidad se siente frágil ante el deterioro social del país. La película abre mostrando persecuciones intensas y enfrentamientos violentos entre la policía y las bandas de motociclistas lideradas por figuras como Toe Cutter, un criminal carismático, pero brutal, que representa la anarquía creciente del mundo exterior. El conflicto principal comienza cuando uno de los miembros más peligrosos de la banda de Toe Cutter, Knight Rider, muere durante una persecución con la policía, lo que desencadena una serie de represalias. La banda, sedienta de venganza, dirige su atención hacia los policías responsables del incidente. Aunque Max no está directamente involucrado en la muerte de Knight Rider, pronto se convierte en objetivo indirecto debido a su pertenencia a la fuerza policial. Este punto marca el inicio de la escalada de violencia que define el tono de la película, donde las líneas entre justicia y venganza se vuelven cada vez más borrosas. La tensión aumenta cuando la banda de motociclistas localiza a Gus, el compañero de Max, y lo ataca brutalmente, dejándolo gravemente herido. Este acto de violencia no solo afecta a la policía en su conjunto, sino que también intensifica el temor dentro de la familia de Max. Jessie, su esposa, comienza a percibir que el mundo en el que viven ya no es seguro, ni siquiera para quienes intentan mantenerse al margen de la violencia. La sensación de amenaza constante se convierte en un elemento central de la narrativa, reflejando cómo el caos exterior invade progresivamente la vida doméstica de los protagonistas. El punto de quiebre emocional ocurre cuando la banda de Toe Cutter decide atacar directamente a la familia de Max. En una de las secuencias más trágicas de la película, Jessie y su hijo son perseguidos en la carretera. A pesar de sus intentos desesperados por escapar, los motociclistas logran alcanzarlos. Este evento marca la transformación definitiva de Max, quien pasa de ser un policía relativamente controlado a un hombre impulsado por la venganza. La pérdida de su familia representa la destrucción de su último vínculo con la normalidad y la humanidad. Tras esta tragedia, Max abandona la patrulla y emprende una búsqueda solitaria de los responsables. Su transformación es tanto física como psicológica. Deja atrás su identidad como oficial de la ley y adopta una actitud más fría, violenta y calculadora. El vehículo que conduce, un V8 Interceptor negro, se convierte en una extensión de su nueva personalidad, simbolizando su conexión con la velocidad, la destrucción y la justicia personal. La película comienza a centrarse menos en el orden social y más en la supervivencia individual en un mundo sin reglas claras. A medida que Max se adentra en su búsqueda de venganza, la película explora la decadencia moral tanto de los criminales como del propio protagonista. Aunque los motociclistas son claramente presentados como antagonistas, el comportamiento de Max también se vuelve cada vez más implacable. La frontera entre justicia y venganza se difumina, y el espectador se enfrenta a la incomodidad de ver a un hombre que alguna vez representó la ley convertirse en una figura casi tan brutal como aquellos a quienes persigue. Esta ambigüedad moral es uno de los elementos más distintivos de la película. El enfrentamiento final entre Max y la banda de Toe Cutter se desarrolla en una serie de persecuciones intensas y confrontaciones directas en la carretera. El entorno desolado y casi desértico refuerza la sensación de aislamiento total. Max utiliza tácticas cada vez más extremas para eliminar a los miembros de la banda uno por uno, mostrando una determinación que roza la obsesión. La violencia alcanza su punto máximo cuando finalmente se enfrenta a Toe Cutter, cerrando el círculo de la venganza que había comenzado con la muerte de su familia. Sin embargo,
El final de la película no ofrece una resolución completamente satisfactoria ni heroica. Aunque Max logra su objetivo de vengarse, el costo emocional es absoluto. Ya no queda rastro del hombre que era al inicio de la historia, sino una figura endurecida y vacía, completamente consumida por la violencia. Este desenlace refuerza la idea de que en un mundo en decadencia, la justicia personal puede destruir tanto al vengador como a sus víctimas. La película no glorifica la venganza, sino que la presenta como un proceso destructivo e irreversible. Mad Max se destaca no solo por su historia, sino también por su estilo visual innovador y su enfoque minimalista del diálogo. George Miller construye un mundo donde la narrativa se apoya fuertemente en la acción, la expresión corporal y la tensión visual. Esto permite que el espectador experimente el deterioro del mundo de forma más sensorial que explicativa. La ausencia de explicaciones extensas sobre el colapso social refuerza la sensación de un mundo que simplemente ha dejado de funcionar correctamente. En última instancia, la película puede interpretarse como una reflexión sobre la fragilidad de la civilización y la facilidad con la que el orden social puede desmoronarse cuando la violencia se convierte en norma. Max, interpretado por Mel Gibson, encarna esa transición del orden al caos a nivel individual. Su viaje no es solo una historia de venganza, sino también una representación de cómo las personas pueden perder su humanidad cuando se ven empujadas al límite por la pérdida y el dolor. La película deja al espectador con una sensación de inquietud, sugiriendo que el verdadero peligro no proviene solo del mundo exterior, sino también de la transformación interna que la violencia puede provocar en las personas. La película Mad Max reúne a un elenco relativamente pequeño, pero extremadamente influyente dentro del cine de acción australiano, con interpretaciones que contribuyen de manera decisiva a la construcción de un mundo violento, desolado y emocionalmente intenso. Dirigida por George Miller, la obra depende en gran medida del trabajo físico de los actores, la expresividad corporal y la intensidad visual, más que de largos diálogos. Cada miembro del reparto aporta una pieza fundamental al retrato de una sociedad al borde del colapso, donde la moralidad se descompone y la supervivencia se convierte en la única ley. El protagonista absoluto es Mel Gibson, quien interpreta a Max Rokatansky, un oficial de la patrulla de carreteras conocido como la Main Force Patrol. Su trabajo en la película es central, no solo por ser el eje narrativo, sino por la transformación psicológica que construye, con una actuación contenida, pero progresivamente más intensa. Gibson interpreta a Max como un hombre inicialmente profesional, disciplinado y relativamente equilibrado, aunque con señales claras de agotamiento emocional. A medida que avanza la historia, su interpretación evoluciona hacia una figura marcada por el dolor, la pérdida y la obsesión con la venganza. Su trabajo físico al volante, en persecuciones y enfrentamientos, es uno de los aspectos más destacados, ya que gran parte de la narrativa se apoya en su capacidad para transmitir tensión sin necesidad de palabras extensas. En el papel de Jessie Rokatansky, esposa de Max, se encuentra Joanne Samuel, quien aporta una dimensión emocional fundamental a la película. Su interpretación se centra en mostrar la vulnerabilidad de una mujer que intenta mantener una vida familiar estable en un mundo cada vez más peligroso. Samuel trabaja especialmente en la construcción de la progresiva conciencia del peligro que rodea a su familia. Su personaje comienza como una figura relativamente segura dentro del hogar, pero a medida que la violencia externa se acerca, su actuación se vuelve más angustiada y determinada. Jessie no es una figura pasiva. Su trabajo en pantalla transmite tanto el instinto de protección hacia su hijo, como la desesperación creciente ante la incapacidad de escapar del caos. Uno de los antagonistas más importantes es Toe Cutter, interpretado por Hugh Keays-Byrne. Su trabajo en la película es especialmente significativo porque define el tono de la violencia organizada dentro del mundo de la historia. Keays-Byrne construye a Toe Cutter como una figura carismática pero profundamente perturbadora. Un líder de banda que combina una especie de libertad anárquica con una brutalidad extrema. Su interpretación destaca por su energía impredecible, su comportamiento casi teatral y su capacidad para transmitir una sensación de amenaza constante sin necesidad de grandes explicaciones. Toe Cutter no es solo un villano físico, sino también ideológico, ya que representa el abandono total de las normas sociales. El personaje de Jim Goose, interpretado por Steve Beasley, cumple una función clave dentro de la patrulla de carreteras y en la vida de Max. Goose es un oficial impulsivo,
más relajado y emocionalmente expresivo que su compañero protagonista. Beasley aporta una interpretación que equilibra el humor, la camaradería y la tragedia. Su trabajo en las escenas iniciales introduce un sentido de normalidad dentro de la fuerza policial, lo que hace que su posterior destino sea aún más impactante. Goose representa la vulnerabilidad de quienes intentan mantener el orden en un entorno cada vez más hostil, y su caída marca uno de los puntos de inflexión más importantes en la historia. El personaje de Johnny the Boy, interpretado por Tim Burns, es uno de los miembros más inestables de la banda de Toe Cutter. Su trabajo en la película se centra en representar la cobardía, la inmadurez y la falta de control dentro del grupo criminal. Burns interpreta a Johnny como alguien que no tiene una verdadera comprensión de la violencia que lo rodea, lo que lo convierte en una figura impredecible y patética al mismo tiempo. Su comportamiento errático y su incapacidad para asumir responsabilidad contribuyen a reforzar la idea de que la banda no está compuesta solo por criminales organizados, sino también por individuos descompuestos psicológicamente. Otro miembro importante del reparto es Roger Ward, quien interpreta a Fifi McAfee, un oficial de alto rango dentro de la Main Force Patrol. Su trabajo en la película se centra en representar la burocracia y la estructura institucional de la policía en contraste con el caos de las carreteras. Ward interpreta a Fifi como un personaje pragmático que intenta mantener el control de una fuerza policial cada vez más desgastada. Su presencia aporta una dimensión más administrativa a la historia, mostrando que incluso dentro de la ley hay tensiones, limitaciones y decisiones difíciles que deben tomarse en un mundo en deterioro. El elenco de apoyo incluye también a varios actores que interpretan miembros tanto de la policía como de las bandas motorizadas, y su trabajo colectivo es esencial para crear la sensación de un mundo habitado por múltiples capas de violencia y desesperación. Aunque muchos de estos personajes no tienen desarrollos extensos, su presencia contribuye a la densidad del universo narrativo. Cada mirada, cada gesto y cada interacción en la carretera refuerza la sensación de que el mundo de la película está en constante estado de tensión. Uno de los aspectos más importantes del trabajo actoral en Mad Max es la dependencia de la expresión física, más que del diálogo. George Miller construye escenas donde los actores deben transmitir emociones complejas a través de acciones, miradas y reacciones en situaciones extremas. Esto exige un nivel de precisión corporal muy alto, especialmente en las secuencias de conducción y persecución. Mel Gibson, por ejemplo, utiliza una interpretación contenida que se va endureciendo progresivamente, mientras que Hugh Keays-Byrne adopta una energía caótica que domina sus escenas. El trabajo de Joanne Samuel también es crucial para equilibrar la intensidad masculina dominante de la película. Su personaje introduce momentos de humanidad que contrastan con la brutalidad del entorno. A través de su interpretación, la audiencia puede conectar emocionalmente con lo que está en juego, especialmente en relación con la familia de Max. Su evolución desde la tranquilidad inicial hasta el terror absoluto está construida de manera progresiva, lo que hace que su presencia sea esencial para el impacto emocional de la historia. Steve Beasley aporta una energía diferente, más impulsiva y emocionalmente abierta, que contrasta con la frialdad creciente de Max. Su trabajo ayuda a establecer la camaradería dentro de la fuerza policial, lo que hace que las pérdidas posteriores sean más significativas. Su personaje actúa como un puente emocional entre el espectador y el mundo policial, mostrando que aún existen vínculos humanos dentro de un entorno cada vez más deshumanizado. Por su parte, Tim Burns representa el extremo opuesto de la disciplina policial, encarnando la decadencia moral de los criminales más jóvenes. Su actuación es importante, porque muestra cómo la violencia no siempre proviene de figuras poderosas o carismáticas, sino también de individuos desorientados y sin dirección. Su comportamiento errático contribuye a la sensación de imprevisibilidad constante que domina la película. El conjunto del reparto logra construir una atmósfera coherente, donde cada actor, independientemente del tamaño de su papel, contribuye a la sensación de un mundo fragmentado. Mad Max no depende únicamente de su protagonista, sino de una red de interpretaciones que refuerzan la idea de una sociedad en decadencia. El trabajo de George Miller como director se apoya en la capacidad de los actores para transmitir emociones intensas en condiciones narrativas mínimas, donde el movimiento, la tensión y la violencia sustituyen a los diálogos extensos. En conjunto,
El elenco convierte la película en una experiencia visual y emocional, donde cada interpretación, desde Mel Gibson hasta los personajes secundarios, contribuye a la construcción de un universo coherente y perturbador. La fuerza del reparto no reside únicamente en actuaciones individuales, sino en la forma en que interactúan dentro de un mundo donde la civilización se está desmoronando y donde cada decisión tiene consecuencias extremas. Mad Max es una de esas películas que no solo se ven como entretenimiento, sino también como una pieza histórica dentro del cine de acción moderno. Dirigida por George Miller y protagonizada por Mel Gibson, la película marcó un antes y un después en la forma de representar futuros distópicos en la gran pantalla. Su estilo crudo, su bajo presupuesto y su enfoque casi documental de la violencia en carretera la convierten en una experiencia muy particular. Sin embargo, la pregunta de si vale la pena verla hoy depende de lo que el espectador esté buscando. Acción clásica, narrativa moderna o cine con ritmo contemporáneo. Desde el punto de vista narrativo, la película presenta una historia sencilla pero efectiva. El mundo en el que se desarrolla es un futuro cercano, donde el orden social se está desmoronando, las carreteras son peligrosas y las bandas criminales dominan grandes áreas del territorio. Max Rokatansky, interpretado por Mel Gibson, es un oficial de la policía que intenta mantener el control en medio del caos. La historia se convierte en una tragedia personal cuando su vida familiar es destruida por una banda de motociclistas liderada por Toe Cutter, lo que lo empuja hacia una búsqueda de venganza. Esta estructura simple permite que la película se enfoque más en la atmósfera y la tensión que en complicaciones argumentales. Uno de los aspectos más interesantes de la película es su estilo visual. George Miller utiliza largas secuencias de persecuciones en carretera que fueron revolucionarias para su época. La cámara se mueve con los vehículos, creando una sensación de velocidad y peligro constante. Aunque los efectos especiales son limitados en comparación con el cine moderno, esto contribuye a un realismo crudo que muchos espectadores encuentran más auténtico. No hay una sobrecarga de CGI ni escenarios digitales. Todo se siente físico, sucio y peligroso, lo que refuerza la sensación de un mundo al borde del colapso. El trabajo de Mel Gibson es uno de los elementos centrales que hacen que la película funcione. Su interpretación de Max es contenida, pero progresivamente más intensa. Al inicio, se presenta como un policía relativamente tranquilo, aunque cansado del entorno violento. A medida que la historia avanza y su vida personal se destruye, su actuación se vuelve más fría y calculadora. No es un héroe clásico ni idealizado. Es un hombre que lentamente pierde su humanidad. Este tipo de personaje fue innovador en su momento y ayudó a redefinir el concepto de protagonista en el cine de acción. Otro punto fuerte es la construcción del antagonista, interpretado por Hugh Keys Byrne. Su personaje, Toe Cutter, representa el caos absoluto dentro de la narrativa. No es simplemente un villano con objetivos claros, sino una figura que encarna la anarquía y la violencia sin propósito. Su presencia en pantalla es inquietante, y su comportamiento impredecible añade tensión constante a cada escena en la que aparece. Este tipo de antagonista contribuye a que la película no tenga una división simple entre bien y mal, sino una escala de degradación moral. En cuanto al ritmo, Mad Max puede sentirse lenta en algunos momentos para el espectador moderno. Las escenas de transición entre persecuciones son más pausadas y menos dinámicas de lo que estamos acostumbrados en el cine contemporáneo. Sin embargo, esto también permite construir una atmósfera más tensa y realista. La película no intenta acelerar constantemente la acción, sino que deja espacio para que el espectador sienta la presión del entorno. Este ritmo puede ser visto como una virtud o como una limitación dependiendo de las expectativas. La violencia es otro elemento importante. La película no la presenta de manera estilizada o exagerada, sino de forma cruda y directa. Las consecuencias de los enfrentamientos son visibles y tienen un impacto emocional. Esto la diferencia de muchas películas de acción posteriores que tienden a suavizar la violencia o hacerla más espectacular. Aquí, cada choque, cada persecución y cada ataque tiene un peso real dentro de la historia. Esto contribuye a la sensación de desesperanza que recorre toda la película. Desde una perspectiva temática, la película explora la fragilidad del orden social. El mundo representado es uno donde la ley está perdiendo su autoridad y donde la violencia comienza a sustituir a las instituciones. Max, como personaje, representa el intento de mantener un equilibrio que ya no existe. Su transformación a lo largo de la historia
refleja la idea de que en un entorno caótico, incluso las personas encargadas de mantener el orden pueden convertirse en agentes de venganza. Este tema sigue siendo relevante en muchas narrativas modernas. En cuanto a la dirección de George Miller, es importante destacar su capacidad para contar una historia compleja con recursos limitados. El bajo presupuesto de la película obligó a soluciones creativas, especialmente en las escenas de acción. Esto resultó en un estilo más práctico y menos artificial. La dirección se centra en el movimiento, la tensión y la reacción de los personajes, en lugar de depender de efectos visuales o diálogos extensos. La banda sonora también contribuye al ambiente general. Aunque no es el elemento principal de la película, ayuda a reforzar la sensación de urgencia y peligro. Los sonidos de motores, frenos y colisiones son utilizados casi como parte de la música, creando una experiencia auditiva inmersiva. Este diseño sonoro es clave para entender por qué la película se siente tan intensa a pesar de su simplicidad narrativa. Ahora bien, la pregunta principal es si vale la pena verla hoy. La respuesta depende del tipo de espectador. Para alguien acostumbrado al cine moderno, lleno de efectos digitales, ritmo rápido y narrativas complejas, Mad Max puede parecer lenta o incluso simple. Sin embargo, para quienes disfrutan del cine clásico de acción, de las historias de supervivencia o del origen del género postapocalíptico, la película es fundamental. No solo es entretenida, sino también históricamente importante. Uno de los mayores valores de la película es que muestra el origen de una franquicia que más tarde se volvería mucho más compleja y espectacular. Sin esta primera entrega, no existirían las secuelas modernas que expandieron el universo de Mad Max. Verla permite entender cómo comenzó todo y cómo evolucionó el estilo visual y narrativo del director George Miller a lo largo del tiempo. En términos de experiencia emocional, la película deja una impresión fuerte. No es una historia optimista ni reconfortante. Es una narrativa sobre pérdida, violencia y transformación personal en un entorno que ya no ofrece estabilidad. Esto puede ser impactante para algunos espectadores, pero también es lo que le da su identidad única. En conclusión, Mad Max es una película que vale la pena ver, especialmente si se entiende dentro de su contexto histórico y cinematográfico. No es perfecta ni está diseñada para todos los gustos modernos, pero su importancia dentro del cine de acción es innegable. La actuación de Mel Gibson, la dirección de George Miller y la construcción de su mundo distópico hacen que siga siendo relevante incluso décadas después de su estreno. Es una película que no solo entretiene, sino que también muestra cómo el cine puede transformar ideas simples en experiencias intensas y memorables. Mad Max es una película muy especial cuando se analiza desde el punto de vista de los efectos visuales, VFX, y el uso de tecnología cinematográfica, porque prácticamente no pertenece a la era del CGI moderno. Dirigida por George Miller y protagonizada por Mel Gibson, esta obra fue creada en un momento en el que la industria del cine no contaba con gráficos generados por computadora como los conocemos hoy. En lugar de eso, todo el impacto visual se construyó mediante efectos prácticos, acrobacias reales, vehículos modificados y técnicas de cámara innovadoras para la época. Esto convierte a la película en un ejemplo fundamental de cómo el cine de acción podía lograr realismo extremo sin tecnología digital. Uno de los aspectos más importantes del diseño visual de la película es su dependencia total de efectos prácticos. En 1979, el CGI no era una herramienta disponible para producciones comerciales, por lo que todo lo que el espectador ve en pantalla ocurrió realmente frente a la cámara. Las explosiones, los choques de motocicletas, las persecuciones a alta velocidad y los incendios fueron realizados con coordinación física real. Esto implicaba un alto nivel de riesgo para los especialistas y actores, pero también generaba una sensación de autenticidad que es difícil de replicar incluso en el cine moderno. El resultado es una estética cruda y directa, donde cada impacto parece tangible. Las escenas de persecución en carretera son el elemento visual más característico de Mad Max. George Miller diseñó estas secuencias utilizando cámaras montadas directamente en los vehículos, lo que permitía capturar la acción desde ángulos dinámicos y cercanos. En lugar de depender de efectos digitales o de cámaras estabilizadas modernas, el equipo utilizó soportes mecánicos improvisados, vehículos modificados y múltiples cámaras rodando simultáneamente. Esto generó una sensación de velocidad real, ya que el espectador no está viendo una simulación, sino una persecución auténtica filmada en condiciones reales de carretera.
Otro elemento clave en los efectos visuales es el uso de acrobacias prácticas realizadas por especialistas. En muchas escenas, los vehículos chocan, se deslizan o vuelcan de manera real. Los especialistas trabajaban en condiciones extremadamente peligrosas, especialmente porque los sistemas de seguridad eran mucho más limitados que los actuales. Estas acrobacias no solo aportaban espectacularidad, sino también un sentido de imprevisibilidad. El espectador nunca tiene la sensación de que todo está perfectamente controlado, lo que aumenta la tensión. Este enfoque práctico es uno de los motivos por los que la película sigue siendo tan impactante hoy en día. El diseño de los vehículos también es una parte esencial del trabajo visual. Los coches utilizados en la película no son simples automóviles, sino máquinas modificadas para reflejar el mundo distópico en el que se desarrolla la historia. Se les añadieron piezas metálicas, refuerzos improvisados y elementos mecánicos visibles que reforzaban la estética postapocalíptica. Este tipo de diseño no depende de CGI, sino de creatividad física y construcción artesanal. Cada vehículo parece único, como si hubiera sido ensamblado en un mundo donde los recursos son escasos y la supervivencia depende de la adaptación. Las explosiones son otro elemento importante dentro del lenguaje visual de la película. A diferencia del cine moderno, donde muchas explosiones pueden ser digitales, en Mad Max se utilizaron explosivos reales controlados por el equipo de efectos especiales. Esto requería una planificación extremadamente precisa, ya que cada detonación debía sincronizarse con la cámara y con los actores. El resultado es un nivel de realismo difícil de igualar, ya que el fuego, el humo y los fragmentos físicos interactúan de manera natural con el entorno. La cámara desempeña un papel fundamental en la creación de efectos visuales. George Miller utilizó ángulos bajos, movimientos rápidos y encuadres cerrados para aumentar la sensación de velocidad y caos. Muchas veces, la cámara se colocaba muy cerca de los vehículos en movimiento, lo que generaba una perspectiva inmersiva. Este estilo de rodaje también ayudaba a ocultar las limitaciones técnicas de la época, ya que el enfoque dinámico distraía la atención del espectador hacia la acción principal. Aunque la película no utiliza CGI, sí emplea técnicas de edición para intensificar el impacto visual. El montaje rápido en las escenas de persecución crea una sensación de urgencia constante. Los cortes entre diferentes ángulos de cámara permiten construir una narrativa visual coherente, incluso en medio del caos. Este tipo de edición fue innovador para su tiempo y ayudó a definir el estilo del cine de acción moderno. La combinación de edición rápida y efectos prácticos genera una experiencia intensa que sigue siendo efectiva décadas después. El sonido también funciona como parte del sistema de efectos visuales. Aunque no es un VFX en sentido estricto, el diseño sonoro refuerza la percepción de realismo. Los motores de los coches, los derrapes, los choques metálicos y las explosiones fueron grabados o recreados para coincidir con las imágenes. Esta sincronización entre sonido y acción visual es esencial para que los efectos prácticos tengan el máximo impacto. Sin este trabajo sonoro, muchas de las escenas perderían fuerza. En cuanto a la ausencia de CGI, es importante entender que la película pertenece a una era completamente diferente del cine. Hoy en día, el CGI permite crear mundos enteros digitalmente, pero en 1979, todo debía construirse físicamente. Esto obligó al equipo de producción a ser extremadamente creativo. En lugar de simular destrucciones digitales, construían vehículos reales que podían ser destruidos en cámara. En lugar de generar entornos postapocalípticos por ordenador, utilizaban carreteras reales, desiertos y espacios naturales que transmitían la sensación de abandono. El trabajo de los especialistas es uno de los pilares invisibles de los efectos visuales. Muchas de las escenas más peligrosas fueron realizadas sin dobles digitales ni simulaciones. Esto implicaba una preparación física intensa y un alto nivel de coordinación entre el equipo de dirección, los conductores y los coordinadores de acción. La precisión era esencial, ya que cualquier error podía resultar en accidentes graves. Este nivel de riesgo contribuye a la autenticidad visual de la película, ya que el espectador percibe inconscientemente que lo que está viendo es real. Hola a todos, bienvenidos a Remán Crítica. Hoy vamos a analizar una película que marcó un antes y un después en el cine de acción y en el género postapocalíptico. Mad Max, dirigida por George Miller y protagonizada por Mel Gibson. Esta película nos transporta a un futuro cercano donde las carreteras se han convertido en zonas de guerra,
dominadas por bandas violentas y un sistema social que se está desmoronando poco a poco. En medio de ese caos, conocemos a Max Rokatansky, un policía que intenta mantener el orden, pero que termina enfrentándose a una tragedia personal que cambia completamente su vida. En este video voy a compartir mi análisis completo de la película, lo bueno, lo malo, su impacto visual, su historia, y si realmente vale la pena verla hoy en día, o si es una obra que ya quedó solo como parte de la historia del cine. Así que acompáñenme en este recorrido por una de las películas más influyentes del cine de acción moderno. Esto es Reman Crítica, y comenzamos. Otro aspecto importante es el uso del entorno natural como parte del efecto visual. Las carreteras abiertas, los paisajes áridos y los espacios vacíos refuerzan la sensación de aislamiento. No se necesitaban grandes construcciones digitales, porque el propio entorno ya transmitía la idea de un mundo deteriorado. Esto demuestra cómo la dirección artística de George Miller supo aprovechar los recursos disponibles para crear una estética coherente y poderosa. El impacto de estos efectos visuales en la experiencia del espectador es significativo. La falta de CGI hace que cada escena tenga un peso físico real. No hay separación entre lo digital y lo real, lo que aumenta la inmersión. El espectador siente que los coches realmente chocan, que las explosiones realmente ocurren y que los personajes están en peligro constante. Esta sensación de realidad es una de las razones por las que la película sigue siendo tan influyente. En comparación con el cine moderno, Mad Max representa un enfoque más artesanal del espectáculo visual. Mientras que hoy se pueden crear mundos enteros en computadoras, esta película demuestra que la creatividad humana y los efectos prácticos pueden lograr resultados igualmente impresionantes. El uso limitado de tecnología no fue una desventaja, sino una oportunidad para innovar en el diseño de acción. En conclusión, los VFX de la película no se basan en CGI, sino en una combinación de efectos prácticos, acrobacias reales, diseño de vehículos, explosiones controladas, cámara dinámica y edición rápida. El trabajo de George Miller y el esfuerzo físico de todo el equipo convierten a Mad Max en una obra maestra del cine práctico. Su impacto visual no depende de tecnología digital, sino de la capacidad de crear realismo a través de elementos físicos y humanos. Esto la convierte en una película que no solo es importante por su historia, sino también por su forma única de construir espectáculo visual sin CGI. Mad Max es una película que tuvo una trayectoria comercial muy interesante, especialmente si se considera su origen humilde, su bajo presupuesto y el contexto del cine australiano de finales de los años 70. Dirigida por George Miller y protagonizada por Mel Gibson, la película fue producida con recursos extremadamente limitados, lo que hace que su rendimiento en taquilla y su posterior éxito en el mercado doméstico sean aún más sorprendentes. Su historia de distribución y ventas en formato doméstico es una parte esencial de su legado, ya que ayudó a convertirla en un fenómeno global mucho más allá de su estreno original. En términos de producción, la película fue realizada con un presupuesto muy bajo para los estándares de la industria, incluso en su época. Esto significa que su éxito en taquilla no dependía de grandes campañas publicitarias ni de estrellas internacionales consolidadas, sino del boca a boca y de su impacto visual. Cuando se estrenó en Australia, la recepción fue moderada al principio, pero rápidamente comenzó a crecer, gracias a la atención que generaban sus intensas escenas de acción en carretera. El público joven especialmente conectó con su energía cruda y su representación de un futuro violento y desordenado. A nivel de taquilla nacional en Australia, la película tuvo un rendimiento notable, considerando el tamaño del mercado cinematográfico del país en ese momento. No era común que una producción australiana de bajo presupuesto alcanzara tanta atención internacional. El éxito local ayudó a impulsar su distribución en otros países, donde comenzó a generar ingresos mucho más significativos. La combinación de acción intensa y un estilo visual diferente al cine estadounidense de la época llamó la atención de distribuidores internacionales. El verdadero salto en taquilla ocurrió cuando la película fue distribuida en mercados internacionales, especialmente en Estados Unidos y Europa. La participación de compañías distribuidoras como Warner Bros. Fue clave para su expansión global. Aunque inicialmente no era una superproducción, la película comenzó a atraer audiencias gracias a su reputación como una experiencia de acción diferente, más cruda y más realista que muchas producciones contemporáneas de Hollywood. A nivel global,
La película logró un rendimiento de taquilla extraordinario en relación con su presupuesto. Se estima que recaudó decenas de millones de dólares en todo el mundo, llegando a cifras que multiplicaron varias veces su inversión inicial. Este tipo de retorno fue especialmente significativo, porque demostró que las películas de bajo presupuesto podían convertirse en éxitos internacionales si tenían una propuesta visual y narrativa lo suficientemente fuerte. El éxito de Mad Max ayudó a redefinir las expectativas sobre el cine de acción independiente. Uno de los factores que contribuyeron a su éxito en taquilla fue la naturaleza universal de su historia. Aunque está ambientada en un futuro distópico australiano, sus temas de violencia, colapso social y supervivencia son fácilmente comprensibles para cualquier audiencia. Esto permitió que la película trascendiera las barreras culturales y se convirtiera en un fenómeno internacional. Además, la presencia de Mel Gibson como protagonista ayudó a consolidar su atractivo en mercados extranjeros. El crecimiento de la taquilla también se vio impulsado por el interés en las escenas de acción. Las persecuciones en carretera y los choques reales generaron un fuerte impacto en el público de la época. Muchos espectadores regresaban al cine para volver a experimentar esas secuencias, lo que contribuyó a aumentar los ingresos progresivamente. Este tipo de fenómeno era menos común en la época que en el cine moderno, pero la película logró generar ese efecto gracias a su estilo visual innovador. A medida que la película se expandía internacionalmente, comenzó a adquirir un estatus de culto. Este estatus no solo aumentó su reconocimiento crítico, sino que también impulsó su rentabilidad a largo plazo. Las reposiciones en cines, festivales y proyecciones especiales ayudaron a mantener su presencia en la cultura popular. El éxito comercial inicial fue solo el comienzo de una vida mucho más larga en el mercado del entretenimiento. Con la llegada del formato doméstico, Mad Max encontró una segunda vida aún más importante. Durante la década de 1980, el formato VHS comenzó a expandirse rápidamente, permitiendo que las películas llegaran directamente a los hogares. La película fue lanzada en VHS en múltiples regiones, lo que permitió que nuevas audiencias la descubrieran fuera del cine. Este formato fue crucial para consolidar su estatus de culto, ya que muchas personas la vieron por primera vez en sus casas, en lugar de en salas de cine. El mercado del VHS fue especialmente importante para películas de acción como esta, ya que permitía repetir las escenas más impactantes. Las persecuciones y los choques podían ser vistos una y otra vez, lo que aumentaba la apreciación del público por la coreografía de las secuencias. Este tipo de consumo repetido ayudó a que la película se mantuviera vigente durante toda la década de los 80, incluso después de su paso por los cines. Con el avance de la tecnología, la película fue posteriormente lanzada en formato DVD. Estas ediciones llegaron en los años 90 y principios de los 2000, cuando el mercado del DVD comenzó a reemplazar al VHS. Las versiones en DVD de Mad Max ofrecían mejor calidad de imagen y sonido, así como contenido adicional en algunos casos, como entrevistas y material detrás de cámaras. Esto permitió que nuevas generaciones descubrieran la película con una experiencia visual mejorada. El lanzamiento en DVD también coincidió con un renovado interés en la saga, especialmente debido al crecimiento de sus secuelas y al reconocimiento internacional de George Miller como un creador influyente dentro del cine de acción. Este resurgimiento ayudó a que la película original fuera reevaluada tanto por críticos como por nuevos espectadores, lo que incrementó nuevamente su relevancia comercial en el mercado doméstico. Más adelante, con la llegada del formato Blu-ray, la película recibió ediciones remasterizadas que mejoraban significativamente la calidad de la imagen. Estas versiones permitieron apreciar con más detalle el trabajo de cámara, las acrobacias y los efectos prácticos. A diferencia del cine moderno basado en CGI, la textura visual de Mad Max se beneficia enormemente de la alta definición, ya que permite ver con claridad la naturaleza física de las explosiones, los vehículos y los entornos. Las ediciones en Blu-ray también reforzaron el valor histórico de la película dentro del cine de acción. Muchos coleccionistas y fanáticos adquirieron estas versiones no solo para ver la película, sino para estudiar su estilo visual y su impacto en la evolución del género. Esto contribuyó a mantener la película viva en el mercado doméstico durante décadas después de su estreno original. El éxito continuo en formatos domésticos también está relacionado con el crecimiento de la franquicia. A medida que se lanzaron nuevas películas dentro del universo de Mad Max,
el interés por la película original aumentó nuevamente. Esto generó ciclos de reventa y relanzamiento en diferentes formatos, lo que mantuvo su presencia constante en el mercado. Cada nueva generación que descubría la saga comenzaba con la película original, lo que aseguraba su relevancia comercial continua. Otro aspecto importante del mercado doméstico es la disponibilidad en plataformas digitales modernas. Aunque la película comenzó en cines y evolucionó hacia VHS, DVD y Blu-ray, su llegada a plataformas de streaming permitió que alcanzara una audiencia global aún mayor. Este tipo de distribución digital ha convertido a Mad Max en una obra accesible para cualquier persona con conexión a Internet, lo que amplifica su impacto cultural y comercial. En términos de legado financiero, la película es un ejemplo claro de cómo una producción de bajo presupuesto puede generar enormes beneficios a largo plazo. Su éxito en taquilla fue solo el inicio de una cadena de ingresos que continúa hasta hoy, gracias a sus múltiples formatos de distribución. La combinación de cine, VHS, DVD, Blu-ray y streaming ha convertido a esta obra en una de las películas más rentables en relación con su inversión inicial. En conclusión, Mad Max tuvo un recorrido comercial extraordinario, que comenzó con un modesto presupuesto y terminó convirtiéndose en un fenómeno global. El trabajo de George Miller y la interpretación de Mel Gibson fueron fundamentales para su éxito inicial, mientras que su distribución internacional y su vida en el mercado doméstico consolidaron su estatus de culto. Desde su rendimiento en taquilla hasta su expansión en VHS, DVD y Blu-ray, la película demuestra cómo una obra cinematográfica puede seguir generando valor y relevancia durante décadas. Mad Max es una película que ha generado debates constantes desde su estreno, precisamente porque combina un impacto visual muy fuerte con una ejecución narrativa que no siempre es convencional para los estándares actuales. Dirigida por George Miller y protagonizada por Mel Gibson, esta obra es considerada un punto de partida del cine postapocalíptico moderno, pero también una película con limitaciones claras, derivadas de su bajo presupuesto y de las restricciones técnicas de su época. Analizar sus puntos positivos y negativos permite entender por qué sigue siendo relevante y, al mismo tiempo, por qué puede no ser del gusto de todos los espectadores. Uno de los puntos positivos más importantes de la película es su estilo visual crudo y realista. A diferencia del cine moderno, que depende en gran medida del CGI, esta película utiliza efectos prácticos, vehículos reales y acrobacias físicas para construir su mundo. Esto genera una sensación de autenticidad difícil de replicar hoy en día. Las persecuciones en carretera no parecen artificiales, sino peligros reales capturados en cámara. Este enfoque le da a la película una identidad única, que ha sido muy valorada con el paso del tiempo. Otro aspecto positivo es la intensidad de sus escenas de acción. George Miller diseñó secuencias de persecución que mantienen una tensión constante. No hay largos periodos de descanso. Incluso cuando no hay acción directa, el espectador siente que algo puede ocurrir en cualquier momento. Esto crea una atmósfera de peligro permanente, que es uno de los sellos distintivos de la película. La forma en que se filman los choques y los movimientos de los vehículos transmite energía y urgencia. La actuación de Mel Gibson también es uno de los puntos fuertes. Su interpretación de Max Rokatansky es contenida, pero muy efectiva. No necesita diálogos largos para transmitir emociones. Su lenguaje corporal y sus expresiones faciales cuentan gran parte de la historia. A medida que el personaje evoluciona de un oficial de policía a un hombre impulsado por la venganza, su actuación se vuelve más fría y calculadora, lo que refuerza el impacto emocional de la narrativa. El diseño del mundo también es un punto positivo. La película presenta una sociedad en decadencia, sin necesidad de largas explicaciones. El espectador entiende el caos a través de lo que ve: carreteras peligrosas, bandas violentas y una policía que lucha por mantener el orden. Esta forma de narración visual es eficiente y permite que la película avance rápidamente, sin detenerse en explicaciones innecesarias. El mundo se siente vivo y deteriorado al mismo tiempo. Otro elemento positivo es la innovación en el cine de acción. En su época, Mad Max introdujo un estilo de persecución que influyó en muchas películas posteriores. El uso de cámaras montadas en vehículos, la edición rápida y la coreografía de acción práctica ayudaron a redefinir el género. Muchas películas modernas todavía se inspiran en estas técnicas,
lo que demuestra su impacto duradero. Sin embargo, la película también tiene varios puntos negativos, especialmente si se analiza desde una perspectiva contemporánea. Uno de los más evidentes es su ritmo irregular. Aunque las escenas de acción son intensas, los momentos entre persecuciones pueden sentirse lentos o poco desarrollados para el público moderno. Esto se debe en parte a las limitaciones del guión y en parte al estilo narrativo de la época, que no dependía tanto del ritmo acelerado constante que se ve hoy en el cine de acción. Otro punto negativo es la simplicidad de la historia. La trama es bastante directa. Un policía pierde a su familia y busca venganza contra una banda criminal. Aunque esto funciona como base emocional, no hay demasiadas capas narrativas ni subtramas complejas. Para algunos espectadores, esto puede hacer que la película se sienta demasiado básica o predecible. La falta de desarrollo profundo en ciertos personajes secundarios también limita la riqueza del mundo narrativo. La caracterización de algunos personajes también puede considerarse un punto débil. Mientras que figuras como Max o Toe Cutter están bien definidas, otros personajes secundarios tienen poco desarrollo o aparecen solo para cumplir funciones específicas dentro de la trama. Esto puede hacer que el mundo se sienta menos poblado de lo que sugiere su contexto distópico. La atención está centrada casi exclusivamente en la acción principal. Otro aspecto negativo es la dependencia extrema de la violencia como motor narrativo. Aunque esto es parte del estilo de la película, puede resultar excesivo para algunos espectadores. La violencia no siempre está matizada o contextualizada, lo que puede generar una sensación de repetición en ciertos momentos. En lugar de explorar diferentes formas de conflicto, la película a menudo recurre a la confrontación física directa. También es importante mencionar las limitaciones técnicas derivadas del bajo presupuesto. Aunque los efectos prácticos son un punto fuerte, en algunos momentos la producción muestra restricciones evidentes. Algunas escenas pueden parecer menos pulidas o más simples en comparación con producciones modernas. Esto no afecta necesariamente la experiencia general, pero sí puede notarse para quienes están acostumbrados a estándares actuales de producción cinematográfica. La construcción emocional de algunos personajes secundarios, como Jessie, interpretada por Joanne Samuel, también puede sentirse limitada en comparación con el enfoque en la acción. Aunque su papel es importante para la motivación del protagonista, su desarrollo no es tan profundo como podría haber sido. Esto reduce el impacto emocional de ciertas partes de la historia, especialmente en lo relacionado con la tragedia familiar. Otro punto discutible es la falta de equilibrio entre acción y narrativa. La película se centra tanto en las persecuciones que en ocasiones deja poco espacio para la reflexión o el desarrollo emocional más profundo. Esto puede hacer que algunos espectadores sientan que la historia avanza demasiado rápido en términos de eventos, pero no tanto en términos de evolución interna de los personajes. A pesar de estos puntos negativos, es importante entender que muchas de estas limitaciones están directamente relacionadas con el contexto de producción. George Miller trabajó con recursos limitados, lo que obligó a priorizar ciertos aspectos sobre otros. Esto hace que la película sea más impresionante cuando se considera lo que logró con tan poco presupuesto. En términos generales, uno de los mayores puntos positivos de Mad Max es su capacidad para generar una experiencia intensa y memorable a través de medios simples. No depende de tecnología avanzada ni de efectos digitales, sino de creatividad, riesgo físico y dirección precisa. Esto le da un carácter casi artesanal que la diferencia del cine moderno. Por otro lado, uno de sus principales puntos negativos es que su estilo no siempre se adapta a las expectativas actuales del público. El ritmo, la simplicidad narrativa y la estructura directa pueden parecer limitados en comparación con películas contemporáneas más complejas o visualmente sofisticadas. Sin embargo, esto no significa que la película haya perdido valor, sino que pertenece a una forma diferente de hacer cine. En conclusión, Mad Max es una obra con fortalezas muy claras, como su innovación visual, su intensidad en la acción y la interpretación de Mel Gibson, pero también con debilidades como su ritmo irregular, su simplicidad narrativa y sus limitaciones técnicas. Aún así, su impacto en el cine es innegable, y muchos de sus puntos positivos han influido en generaciones posteriores de cine de acción. Es una película que debe entenderse dentro de su contexto, donde sus limitaciones también forman parte de su identidad. Mad Max es una película que no puede entenderse completamente sin analizar a fondo a su creador principal, George Miller, quien también participó en la escritura del guión junto con James McCausland.
El trabajo de dirección y escritura en esta obra es especialmente importante porque no solo define la historia, sino también el estilo visual, el tono emocional y la construcción del mundo postapocalíptico que más tarde se convertiría en una franquicia global. A diferencia de muchas producciones de Hollywood, esta película nació de una visión muy personal y experimental, moldeada por la formación médica de Miller y su interés en la violencia, la psicología humana y el comportamiento en situaciones extremas. George Miller no era un director convencional cuando comenzó a desarrollar la idea de Mad Max. Antes de entrar en el cine, estudió medicina y trabajó en hospitales, donde fue testigo directo de accidentes de tráfico, lesiones graves y traumas físicos. Esta experiencia influyó profundamente en su visión del cine, especialmente en la forma en que representaría la violencia en pantalla. En lugar de glorificarla, Miller la presenta como algo caótico, doloroso y con consecuencias reales. Este enfoque médico y casi clínico de la violencia es uno de los elementos distintivos de su dirección. La idea de la película surgió en un contexto en el que Australia experimentaba un aumento en los accidentes de tráfico y en la violencia en carreteras. Miller, junto con James McCausland, tomó inspiración de este fenómeno social para construir una historia que exagerara esa realidad hasta llevarla a un futuro distópico. El guión no nació como una fantasía futurista clásica, sino como una extensión extrema de problemas contemporáneos. Esta decisión de escritura es clave para entender por qué la película se siente tan realista a pesar de su ambientación apocalíptica. En términos de escritura, James McCausland aportó una estructura narrativa clara que complementaba la visión visual de Miller. El guión se caracteriza por su simplicidad, con diálogos mínimos y una fuerte dependencia de la acción visual. En lugar de explicaciones largas, la historia se cuenta a través de eventos, persecuciones y reacciones de los personajes. Este estilo de escritura fue innovador para su época y ayudó a definir el tono de la película. La colaboración entre Miller y McCausland fue esencial para equilibrar la intensidad visual con una narrativa coherente. Uno de los aspectos más importantes del trabajo de dirección de George Miller es su enfoque en la energía visual. Miller no busca simplemente mostrar acción, sino hacer que el espectador la sienta. Para lograr esto, utiliza cámaras en movimiento constante, ángulos bajos y encuadres cerrados dentro de vehículos en movimiento. Este estilo crea una sensación de inestabilidad y velocidad que se ha convertido en una marca registrada de la película. La dirección no es pasiva. Está diseñada para sumergir al espectador en el caos de las carreteras. Otro elemento clave de la dirección es el uso del espacio físico. Miller filma en carreteras reales, entornos abiertos y paisajes desolados que refuerzan la sensación de aislamiento. No hay grandes estudios ni escenarios artificiales dominantes. Esto hace que el mundo de la película se sienta tangible y peligroso. El director utiliza el entorno como un personaje más, donde el vacío de las carreteras refleja el vacío moral de los personajes. El trabajo de escritura también se destaca por su economía narrativa. En lugar de construir largas explicaciones sobre el colapso social, el guión de Miller y McCausland muestra un mundo ya deteriorado. El espectador nunca recibe una exposición detallada sobre cómo llegó la sociedad a ese punto. Simplemente lo experimenta a través de la acción. Esta técnica narrativa es muy efectiva porque obliga al público a interpretar el mundo por sí mismo, lo que aumenta la inmersión. En cuanto a la construcción del personaje principal, Max Rokatansky, interpretado por Mel Gibson, el guión lo presenta como una figura progresivamente deshumanizada. Miller diseña su arco narrativo como una transformación emocional que va desde el deber policial hasta la venganza personal. Esta evolución no se explica mediante diálogos extensos, sino a través de eventos traumáticos que lo moldean. La escritura se centra en el impacto emocional más que en la exposición verbal. George Miller también demuestra un enfoque muy particular en la construcción de antagonistas. Personajes como Toe Cutter, interpretado por Hugh Keays-Byrne, no son villanos tradicionales con motivaciones claras y racionales. En cambio, son representaciones del caos, la anarquía y la violencia descontrolada. El guión no intenta justificar sus acciones, sino mostrarlos como fuerzas destructivas dentro del mundo de la historia. Esto refuerza la sensación de un entorno donde el orden social ha colapsado. El estilo de escritura también refleja la influencia del cine de bajo presupuesto.
Miller y McCausland sabían que no podían depender de grandes diálogos o escenarios complejos, por lo que diseñaron una historia que funcionara principalmente a través de la acción. Esto llevó a una narrativa muy visual, donde cada escena tiene un propósito claro dentro del desarrollo del personaje o del conflicto. No hay escenas innecesarias, todo está orientado hacia el avance de la tensión. Desde el punto de vista de la dirección, uno de los logros más importantes de George Miller es su capacidad para coordinar escenas de acción extremadamente complejas con recursos limitados. Las persecuciones en carretera fueron filmadas con múltiples cámaras y especialistas reales, lo que requería una planificación muy precisa. Miller tenía que equilibrar la seguridad del equipo con la necesidad de capturar imágenes dinámicas y peligrosas. Este nivel de control técnico es uno de los motivos por los que la película se siente tan intensa. El guión también destaca por su estructura casi minimalista. No hay grandes subtramas ni múltiples líneas narrativas. La historia sigue un camino directo desde la introducción del protagonista hasta su transformación final. Esta simplicidad no es una debilidad, sino una elección consciente que permite centrar toda la atención en la experiencia emocional del personaje principal. La escritura evita distracciones y se enfoca en lo esencial. Otro aspecto importante del trabajo de dirección es el uso del silencio y la ausencia de diálogo. En muchas escenas, los personajes no hablan durante largos periodos, lo que permite que la acción visual tenga más peso. George Miller utiliza estos momentos para aumentar la tensión y permitir que el espectador observe el entorno y las reacciones de los personajes. Esto es especialmente efectivo en las secuencias de persecución, donde el sonido de los motores y el movimiento reemplazan a las palabras. El enfoque colaborativo entre dirección y escritura es fundamental en esta película. Miller no solo dirige la acción, sino que también diseña la estructura narrativa junto con McCausland. Esta integración entre guión y dirección permite una coherencia estilística muy fuerte. Cada decisión de escritura tiene una consecuencia visual, y cada decisión de dirección refuerza la narrativa. El resultado final es una película donde el director y el escritor trabajan como una sola unidad creativa. George Miller aporta la visión visual y emocional, mientras que James McCausland estructura la narrativa para que esa visión pueda desarrollarse de forma clara y efectiva. Esta colaboración es uno de los factores clave del éxito de Mad Max. En conclusión, el trabajo de dirección y escritura en esta película es una combinación de creatividad, limitación técnica y visión artística. George Miller logra transformar una historia simple en una experiencia visual intensa, mientras que James McCausland ayuda a construir una estructura narrativa eficiente y directa. Juntos, crean una obra que no depende de grandes explicaciones ni efectos sofisticados, sino de la fuerza de sus imágenes y la intensidad de sus ideas. Mad Max se convierte así en un ejemplo claro de cómo la dirección y la escritura pueden trabajar en conjunto para crear un cine poderoso, minimalista y altamente influyente. Las ediciones en Blu-ray también reforzaron el valor histórico de la película dentro del cine de acción. Muchos coleccionistas y fanáticos adquirieron estas versiones no solo para ver la película, sino para estudiar su estilo visual y su impacto en la evolución del género. Esto contribuyó a mantener la película viva en el mercado doméstico durante décadas después de su estreno original. El éxito continuo en formatos domésticos también está relacionado con el crecimiento de la franquicia. A medida que se lanzaron nuevas películas dentro del universo de Mad Max, el interés por la película original aumentó nuevamente. Esto generó ciclos de reventa y relanzamiento en diferentes formatos, lo que mantuvo su presencia constante en el mercado. Cada nueva generación que descubría la saga comenzaba con la película original, lo que aseguraba su relevancia comercial continua. Otro aspecto importante del mercado doméstico es la disponibilidad en plataformas digitales modernas. Aunque la película comenzó en cines y evolucionó hacia VHS, DVD y Blu-ray, su llegada a plataformas de streaming permitió que alcanzara una audiencia global aún mayor. Este tipo de distribución digital ha convertido a Mad Max en una obra accesible para cualquier persona con conexión a Internet, lo que amplifica su impacto cultural y comercial. Mad Max es una película cuya identidad sonora juega un papel mucho más importante de lo que podría parecer a primera vista. Aunque muchas personas recuerdan principalmente sus persecuciones en carretera, su violencia cruda y su estética postapocalíptica, el trabajo musical y el diseño de sonido
son elementos esenciales para entender su impacto emocional. La música fue compuesta por Brian May, un artista que no debe confundirse con el guitarrista de la banda Queen, ya que se trata de un compositor de cine especializado en crear atmósferas intensas y dramáticas para películas de acción y suspenso. El trabajo de Brian May en esta película es fundamental, porque ayuda a construir la tensión emocional de un mundo que está en constante colapso. A diferencia de muchas bandas sonoras modernas que utilizan sintetizadores o música electrónica, aquí se emplea una orquesta tradicional con una fuerte presencia de cuerdas, percusión y metales. Este enfoque clásico contrasta con la crudeza visual de la película, creando una combinación interesante entre lo sinfónico y lo caótico. La música no solo acompaña la acción, sino que la amplifica emocionalmente. Uno de los aspectos más importantes del trabajo musical es su capacidad para transmitir peligro, incluso cuando no hay acción en pantalla. En Mad Max, la música de Brian May se utiliza para mantener una sensación constante de tensión. En escenas donde aparentemente no ocurre nada, la banda sonora sugiere que algo violento puede suceder en cualquier momento. Este uso del sonido como herramienta de anticipación es clave para mantener al espectador en un estado de alerta permanente. El tema principal de la película está diseñado para reflejar la dualidad del protagonista, Max Rokatansky, interpretado por Mel Gibson. La música combina momentos de melancolía con otros de intensidad creciente, lo que refleja la transformación emocional del personaje. A medida que Max pierde su estabilidad personal y entra en un camino de venganza, la música se vuelve más oscura y agresiva. Esta progresión sonora acompaña el arco narrativo sin necesidad de palabras adicionales. George Miller trabajó estrechamente con el compositor para asegurar que la música no fuera simplemente un acompañamiento, sino una parte integral de la narrativa. En lugar de utilizarla como fondo decorativo, la banda sonora está diseñada para interactuar directamente con la acción visual. Esto significa que muchas escenas están construidas alrededor del ritmo musical, especialmente las persecuciones en carretera. La sincronización entre imagen y sonido es uno de los elementos más cuidados de la película. El diseño musical también es importante para diferenciar los distintos estados emocionales de la historia. En los momentos iniciales, cuando el mundo todavía parece tener cierta estructura, la música es más contenida y estructurada. Sin embargo, a medida que la violencia aumenta y el orden social se desintegra, la banda sonora se vuelve más caótica y disonante. Este cambio progresivo ayuda a reforzar la sensación de decadencia que define el universo de la película. Uno de los logros más interesantes de Brian May es su capacidad para crear identidad sonora para los distintos grupos dentro de la película. La policía, representada por la Main Force Patrol, tiene un estilo musical más organizado y militar, mientras que las bandas de motociclistas están acompañadas por sonidos más agresivos y desordenados. Esta diferenciación ayuda al espectador a entender rápidamente las dinámicas de poder, sin necesidad de explicaciones verbales. El uso de la percusión es especialmente importante en la banda sonora. Los ritmos de batería se utilizan para simular la velocidad de los vehículos y el impacto de las persecuciones. En muchas escenas, la percusión actúa casi como un motor musical que imita el sonido de los coches en movimiento. Este recurso ayuda a integrar la música con la acción física, haciendo que ambas cosas parezcan parte de un mismo sistema narrativo. Otro elemento clave es el uso de silencios estratégicos. George Miller entiende que la ausencia de música puede ser tan poderosa como su presencia. En varias escenas importantes, especialmente aquellas que muestran tensión antes de la violencia, la música desaparece por completo o se reduce al mínimo. Esto permite que los sonidos ambientales, como motores o respiraciones, tengan más impacto. Cuando la música vuelve a aparecer, su efecto emocional es aún más fuerte. El trabajo de Brian May también se caracteriza por su enfoque cinematográfico clásico. A diferencia de las bandas sonoras modernas, que a menudo dependen de motivos repetitivos o estructuras electrónicas, aquí la música sigue una lógica narrativa más tradicional. Esto significa que hay temas que evolucionan con los personajes y que la orquesta responde directamente a los cambios en la historia. Este enfoque da a la película una sensación de escala épica, incluso en momentos de bajo presupuesto visual. El tema asociado a Max es uno de los elementos más reconocibles de la banda sonora. Está construido con una mezcla de tensión y melancolía, lo que refleja su conflicto interno. A lo largo de la película, este tema se repite en diferentes variaciones,
adaptándose a la evolución del personaje. Cuando Max todavía es un oficial de policía, la música tiene un tono más estructurado. Cuando comienza su descenso hacia la venganza, el tema se vuelve más oscuro y fragmentado. En las escenas de acción, la música cumple una función casi narrativa. No solo acompaña las persecuciones, sino que marca su ritmo y su intensidad. Brian May utiliza crescendos y cambios de tempo para reflejar la velocidad de los vehículos y el peligro creciente. Esto hace que las escenas de acción no dependan únicamente de lo visual, sino también de lo auditivo para generar emoción. El sonido ambiental también forma parte del diseño musical de la película. Los motores, los derrapes, los choques y las explosiones no son solo efectos de sonido, sino elementos integrados en la experiencia musical. En muchos momentos, estos sonidos se mezclan con la orquesta, creando una especie de sinfonía mecánica. Este enfoque ayuda a reforzar la identidad industrial y caótica del mundo de la película. Mad Max también utiliza la música para reforzar el impacto emocional de las tragedias personales. En las escenas más dramáticas, especialmente aquellas relacionadas con la familia de Max, la banda sonora se vuelve más lenta y melancólica. Esto contrasta con la violencia externa y permite que el espectador conecte emocionalmente con el personaje principal. La música aquí actúa como un puente entre la acción y la emoción. El trabajo de George Miller y Brian May en conjunto demuestra una fuerte integración entre imagen y sonido. La música no es un elemento añadido después de la filmación, sino una parte esencial del diseño de cada escena. Muchas secuencias parecen haber sido construidas pensando en cómo la música las acompañaría, lo que refuerza la cohesión general de la película. En términos de impacto cultural, la banda sonora ayudó a establecer el tono del género post-apocalíptico en el cine. La combinación de orquesta clásica con sonidos industriales y mecánicos influyó en muchas películas posteriores. Este enfoque híbrido entre lo musical y lo ambiental se convirtió en una referencia para futuras producciones de acción. En conclusión, el trabajo musical de Brian May en Mad Max es una parte esencial de su éxito. La banda sonora no solo acompaña la acción, sino que construye tensión, define personajes y refuerza la atmósfera de un mundo en decadencia. La colaboración con George Miller permite que la música funcione como una extensión de la narrativa visual. Gracias a esta integración, la película logra una experiencia inmersiva, donde el sonido y la imagen trabajan juntos para transmitir caos, emoción y transformación. El final de Mad Max es uno de los más impactantes y oscuros del cine de acción de su época, no porque tenga un gran giro narrativo, sino precisamente porque evita cualquier forma de cierre tradicional. Dirigida por George Miller y protagonizada por Mel Gibson, la película construye su desenlace como una culminación de pérdida, transformación y vacío emocional. En lugar de ofrecer una victoria heroica clara, el final deja al espectador con la sensación de que la venganza ha tenido un costo humano irreversible, especialmente para el protagonista, Max Rokatansky. A medida que la historia se acerca a su conclusión, Max ya no es el mismo hombre que vimos al principio. Su vida como oficial de la patrulla de carreteras ha quedado destruida tras la violencia ejercida por la banda de Joe Cocker. El asesinato de su familia es el punto de quiebre que lo convierte en un individuo impulsado únicamente por la venganza. El final de la película no se entiende sin esta transformación previa, porque todo lo que ocurre en los últimos minutos es el resultado directo de ese dolor acumulado. En las escenas finales, Max ha abandonado completamente su identidad como policía. Ya no actúa como representante de la ley, sino como un individuo solitario que ha decidido tomar justicia por su propia mano. Esta transición es importante, porque el final no presenta una resolución institucional del conflicto, sino una resolución personal, casi primitiva. El mundo que rodea a Max ya no tiene estructuras claras de justicia, y eso lo empuja a actuar fuera de cualquier sistema legal. El enfrentamiento final con los miembros restantes de la banda de motociclistas es brutal y directo. Max persigue a los criminales uno por uno, en una serie de secuencias de carretera que reflejan todo el estilo visual de la película. George Miller utiliza estas escenas para intensificar la sensación de caos y cierre inminente. Cada persecución es más violenta que la anterior, como si la narrativa estuviera agotando sus últimas reservas de energía. Uno de los elementos más importantes del final es la forma en que Max ejecuta su venganza. No hay discursos largos ni confrontaciones morales elaboradas. Todo ocurre de manera casi mecánica,
como si el protagonista hubiera perdido la capacidad de sentir. Mel Gibson interpreta este estado emocional con una frialdad creciente, mostrando a un hombre que actúa más por instinto que por pensamiento racional. Esto refuerza la idea de que la venganza no lo ha liberado, sino que lo ha vaciado. El líder de la banda, Toe Cutter, interpretado por Hugh Keys Byrne, también llega a su destino en este tramo final. Su muerte no es presentada como un momento glorioso ni épico, sino como una consecuencia inevitable dentro de un mundo donde la violencia domina todas las relaciones. El enfrentamiento entre Max y Toe Cutter simboliza el choque entre dos fuerzas destructivas, una guiada por la venganza personal y otra por el caos absoluto. Sin embargo, lo más importante del final no es la derrota de los villanos, sino lo que le ocurre a Max después de completar su misión. En lugar de mostrar alivio o satisfacción, la película transmite una sensación de vacío profundo. El protagonista ha logrado su objetivo, pero no hay felicidad, redención ni paz interior. Este es uno de los elementos más distintivos del desenlace. La venganza no tiene recompensa emocional positiva. El momento final de la película es especialmente significativo porque rompe con las expectativas del cine tradicional. En muchas historias de acción, el héroe suele encontrar algún tipo de cierre positivo después de derrotar a los antagonistas. Sin embargo, en Mad Max no ocurre eso. Max simplemente continúa conduciendo, solo, en un mundo que sigue siendo igual de hostil. No hay celebración, no hay regreso a la normalidad y no hay una sensación clara de victoria. Este final abierto refuerza el tema central de la película, la fragilidad de la civilización y la facilidad con la que el orden puede romperse. Aunque Max ha eliminado a los responsables directos de su tragedia, el mundo no ha cambiado. La violencia sigue existiendo, las carreteras siguen siendo peligrosas y la sociedad continúa en un estado de deterioro. Esto sugiere que la venganza individual no es suficiente para restaurar el equilibrio social. Desde el punto de vista emocional, el final también muestra la deshumanización progresiva del protagonista. George Miller construye este cierre como una caída psicológica, más que como una victoria narrativa. Max ha perdido su familia, su identidad profesional y su conexión con la sociedad. Lo único que le queda es el movimiento constante, representado por su coche y la carretera. El vehículo se convierte en su único refugio y su única forma de existencia. Otro aspecto importante del final es la ausencia de personajes secundarios que ofrezcan apoyo emocional o moral a Max. A diferencia de otras historias donde el héroe encuentra una comunidad o un nuevo propósito, aquí el protagonista está completamente solo. Esta soledad refuerza la idea de que el mundo de la película no ofrece segundas oportunidades ni reconstrucción fácil. Todo lo que se ha perdido permanece perdido. El uso del silencio y del sonido también es clave en el desenlace. En los últimos momentos, la música de fondo se reduce o desaparece, dejando espacio para el sonido de los motores y el viento. Esto crea una sensación de vacío emocional que refleja el estado interno de Max. George Miller utiliza el diseño sonoro como una herramienta narrativa para transmitir lo que el personaje ya no puede expresar verbalmente. El final también puede interpretarse como una crítica a la idea de la justicia personal. Aunque Max logra su venganza, la película no lo presenta como un héroe triunfante. En lugar de eso, lo muestra como alguien que ha cruzado una línea moral irreversible. La justicia que ejerce no restaura el orden, sino que perpetúa el ciclo de violencia. Este enfoque es lo que hace que el final sea tan inquietante. En términos narrativos, el cierre de Mad Max también funciona como una transición hacia lo que vendrá después en la saga. El personaje de Max queda en un estado de deriva, lo que permite que futuras historias exploren nuevas etapas de su vida. Sin embargo, dentro de esta primera película, el final es completo en sí mismo, porque concluye su arco emocional de manera definitiva. La interpretación de Mel Gibson en estos momentos finales es especialmente importante. Su actuación transmite una mezcla de agotamiento emocional y resignación. No hay explosión de emociones ni discursos finales. Todo se expresa a través de la mirada y el lenguaje corporal. Esto hace que el final sea aún más poderoso, porque la ausencia de palabras refuerza el vacío interior del personaje. En última instancia, el final de Mad Max no busca dar respuestas cómodas al espectador. No hay redención clara, no hay reconstrucción del orden social, y no hay una sensación de cierre optimista. En su lugar, la película deja una impresión de continuidad del caos. Max sigue adelante, pero sin propósito claro.
lo que convierte el final en una reflexión sobre la supervivencia más que sobre la victoria. En conclusión, el desenlace de la película es una de sus partes más importantes porque resume todos sus temas centrales: la pérdida, la violencia, la transformación personal y la fragilidad del orden social. George Miller construye un final que evita lo convencional para dejar una huella emocional más profunda. Max no gana en el sentido tradicional, simplemente sobrevive, pero emocionalmente queda destruido. Ese es el verdadero impacto del final: mostrar que en un mundo en decadencia, incluso la victoria puede sentirse como otra forma de pérdida. Mad Max no es una película especialmente conocida por grandes escándalos mediáticos, como ocurre con algunas producciones modernas, pero sí está rodeada de varias controversias interesantes relacionadas con su producción, su contenido violento, las condiciones de rodaje y su recepción crítica inicial. Dirigida por George Miller y protagonizada por Mel Gibson, esta obra generó debates desde su estreno, porque rompía con muchas normas del cine comercial de la época. Las controversias no vienen de un único problema, sino de una combinación de factores que hicieron que la película fuera vista como radical, peligrosa o incluso excesiva por algunos sectores. Una de las primeras controversias estuvo relacionada con la violencia explícita mostrada en pantalla. Para finales de los años 70, el cine de acción todavía no había alcanzado el nivel de brutalidad visual que después se volvió común. Mad Max sorprendió al público con choques reales de vehículos, accidentes violentos y escenas de agresión que parecían extremadamente realistas. Esto generó críticas de algunos espectadores y comentaristas que consideraban que la película cruzaba límites en la representación de la violencia, especialmente porque los efectos prácticos hacían que todo pareciera muy auténtico. Otra controversia importante fue el impacto psicológico de su contenido. Algunos críticos de la época argumentaron que la película presentaba una visión demasiado nihilista del mundo, donde la ley, la moral y la sociedad están prácticamente colapsadas. Este tipo de representación fue interpretado por algunos como pesimista o incluso irresponsable, ya que mostraba a la policía y a los criminales en un ciclo de violencia sin soluciones claras. Sin embargo, otros defendieron que la película no glorificaba la violencia, sino que la mostraba como una consecuencia de un entorno social deteriorado. Las condiciones de rodaje también fueron una fuente significativa de controversia. El equipo trabajó con un presupuesto muy limitado, lo que obligó a realizar muchas escenas peligrosas sin los estándares de seguridad modernos. Los especialistas realizaron acrobacias reales en motocicletas y coches a alta velocidad, lo que generó preocupación posterior sobre los riesgos asumidos durante la producción. Aunque no se trataba de una polémica pública en el momento del estreno, con el tiempo se ha debatido mucho sobre lo peligrosas que fueron algunas de estas decisiones de rodaje. El director George Miller ha sido elogiado por su creatividad, pero también se ha discutido su enfoque extremadamente práctico en las escenas de acción. En varias entrevistas posteriores, se ha mencionado que muchas secuencias fueron filmadas en condiciones difíciles, con recursos limitados y presión de tiempo. Esto ha generado debates sobre si la película habría necesitado mayores medidas de seguridad, aunque también se reconoce que esa misma crudeza es parte de su identidad visual. Otra controversia relacionada con Mel Gibson surgió después del éxito de la película, cuando su carrera comenzó a crecer internacionalmente. Aunque en el momento del estreno no era una figura global, su papel en la película ayudó a lanzarlo al estrellato. Con el paso del tiempo, algunas discusiones han revisado su participación en la película dentro del contexto de su carrera posterior, aunque esto no afecta directamente al contenido original del film. Aún así, su presencia es clave en cómo la película fue percibida por el público internacional. También hubo debates sobre la representación de las bandas criminales en la película. Algunos críticos consideraron que los motociclistas eran presentados de manera exageradamente caótica y casi caricaturesca, lo que podría simplificar en exceso las dinámicas de violencia juvenil. Sin embargo, otros argumentaron que estos personajes no están diseñados para ser realistas en un sentido sociológico, sino simbólicos, representando la descomposición del orden social en un mundo sin control. Una de las controversias más interesantes es la interpretación moral de la película. Mad Max plantea una historia donde el protagonista, Max, interpretado por Mel Gibson, pasa de ser un policía a un vengador solitario. Esto generó debates sobre si la película justifica la venganza personal como respuesta a la tragedia.
Algunos espectadores interpretaron el final como una glorificación de la justicia por mano propia, mientras que otros lo vieron como una advertencia sobre cómo la violencia destruye incluso a quienes buscan justicia. La falta de un mensaje moral claro en la película también fue motivo de discusión. George Miller no ofrece una resolución tradicional donde el orden se restaura completamente. Esto llevó a algunos críticos a cuestionar si la película deja al espectador con una visión demasiado ambigua o pesimista del mundo. Sin embargo, esta ambigüedad también es lo que ha contribuido a su longevidad, ya que permite múltiples interpretaciones. Otra área de controversia está relacionada con el bajo presupuesto de la película y cómo este afectó la percepción de su calidad técnica en el momento del estreno. Algunas críticas iniciales señalaron que ciertos aspectos de la producción parecían rudimentarios o incompletos en comparación con películas de Hollywood de la época. Sin embargo, con el tiempo, este mismo estilo se reinterpretó como una elección estética que aportaba realismo y autenticidad. También se ha debatido la representación de la autoridad en la película. La policía, conocida como la Main Force Patrol, es mostrada como una institución que lucha, pero que también es incapaz de controlar el caos creciente. Esto generó discusiones sobre si la película tenía un mensaje crítico hacia las fuerzas del orden, o si simplemente reflejaba un mundo ficticio en decadencia. Algunos interpretaron esto como una crítica social, mientras que otros lo vieron como un elemento narrativo sin intención política directa. El impacto cultural de la violencia en carretera también fue un tema de discusión. Debido a su realismo, algunos espectadores argumentaron que la película podía influir negativamente en la percepción de la conducción y la violencia en la carretera. Aunque no existen pruebas claras de este efecto, el debate surgió en medios de comunicación que analizaban el impacto del cine violento en el comportamiento del público. Otra controversia indirecta está relacionada con la evolución posterior de la franquicia. A medida que las secuelas se volvieron más grandes y espectaculares, algunos críticos revisaron la película original y debatieron si su tono más crudo era superior al estilo más estilizado de las entregas posteriores. Esto generó discusiones entre fanáticos sobre cuál versión del universo Mad Max era más auténtica. En el ámbito de la crítica cinematográfica, también hubo división en la recepción inicial. Algunos críticos elogiaron la innovación visual de George Miller, mientras que otros consideraron que la película dependía demasiado de la acción y tenía una narrativa demasiado simple. Con el tiempo, sin embargo, muchas de estas críticas negativas se revirtieron, y la película fue reevaluada como una obra influyente dentro del cine de acción moderno. También se ha discutido el hecho de que la película no explica claramente el contexto del mundo postapocalíptico. Esta ausencia de exposición generó confusión en algunos espectadores iniciales, que esperaban una explicación más detallada del colapso social. Sin embargo, esta decisión narrativa también es vista como una fortaleza por muchos analistas, ya que permite que la historia se enfoque en la experiencia inmediata de los personajes. En conclusión, Mad Max no está rodeada de una sola gran controversia, sino de múltiples debates que abarcan su violencia, su producción, su narrativa y su impacto cultural. El trabajo de George Miller y la actuación de Mel Gibson han sido objeto de análisis constante, tanto positivo como crítico. Estas controversias, lejos de debilitar la película, han contribuido a su estatus como una obra importante del cine, capaz de generar discusión incluso décadas después de su estreno. Uno de los puntos más importantes que a menudo se pasa por alto es el contexto en el que fue creada. La película surgió en Australia a finales de los años 70, en un momento en que la industria cinematográfica del país estaba empezando a ganar identidad propia. Antes de esto, la mayoría de las producciones australianas no tenían gran impacto internacional. George Miller, junto con su equipo, ayudó a cambiar esa percepción al demostrar que desde Australia también se podían crear películas de acción innovadoras y con alcance global. Otro aspecto interesante es la forma en que la película redefine el concepto de héroe en el cine de acción. Max Rokatansky, interpretado por Mel Gibson, no es un héroe tradicional, no es invulnerable, no siempre toma decisiones moralmente correctas y, sobre todo, no sale emocionalmente intacto de la historia. Esto contrasta con los protagonistas más idealizados del cine de la época. La película muestra a un hombre que se va deteriorando psicológicamente a medida que el mundo a su alrededor también se desmorona. La construcción del mundo también es un elemento que merece atención adicional. Aunque la historia nunca explica en detalle cómo llegó la sociedad a su estado de colapso,
El diseño visual sugiere un futuro donde la infraestructura está decayendo y la autoridad pierde control progresivamente. Las carreteras vacías, las estaciones abandonadas y los vehículos modificados transmiten una sensación de transición hacia el caos. Este enfoque minimalista en la exposición obliga al espectador a interpretar el mundo por sí mismo. Un detalle importante es cómo la película utiliza el sonido como herramienta narrativa. Más allá de la banda sonora, los sonidos de motores, neumáticos y explosiones forman parte esencial de la experiencia. George Miller entendió que en una película centrada en vehículos, el sonido mecánico debía ser tan importante como el diálogo. Esto hace que muchas escenas sean casi musicales en su estructura, donde el ritmo de la acción se sincroniza con el ruido de los motores. También es interesante observar cómo la película maneja el concepto de violencia. No se trata de violencia estilizada o exagerada, sino de una violencia que se siente física y real. Esto se debe en gran parte a que muchas escenas fueron filmadas con efectos prácticos y sin CGI. Las colisiones, los incendios y las caídas fueron realizados en condiciones reales, lo que genera una sensación de peligro constante. Esta autenticidad es uno de los factores que ha mantenido la película relevante con el paso del tiempo. El diseño de los vehículos es otro elemento que merece una mención especial. En Mad Max, los coches no son simples medios de transporte, sino extensiones de la personalidad de sus conductores. Los vehículos de la policía son más funcionales y organizados, mientras que los de las bandas criminales están modificados de manera agresiva y caótica. Este contraste visual ayuda a reforzar el conflicto entre orden y anarquía dentro de la historia. George Miller también utiliza la película para explorar la idea del aislamiento. Aunque hay múltiples personajes, la historia de Max es profundamente solitaria. Incluso cuando está rodeado de otros miembros de la fuerza policial, su conexión emocional con ellos es limitada. A medida que la historia avanza, este aislamiento se intensifica hasta convertirse en una separación total del mundo que lo rodea. La carretera se convierte en su único espacio de existencia. Otro aspecto que no siempre se analiza en profundidad es el uso del montaje. La edición de la película juega un papel crucial en la forma en que se perciben las escenas de acción. Los cortes rápidos y los cambios de perspectiva ayudan a crear una sensación de velocidad y desorientación. Este estilo de montaje fue innovador en su momento y ha influido en muchas películas de acción posteriores. Sin este enfoque, la intensidad de las persecuciones no tendría el mismo impacto. El desarrollo del personaje de Max también puede verse como una exploración del trauma. A lo largo de la película, interpretado por Mel Gibson, el personaje experimenta una transformación emocional progresiva que no se resuelve de manera positiva. En lugar de encontrar sanación, Max se hunde más en la violencia y la soledad. Este enfoque es inusual para una película de acción de su época, donde los protagonistas normalmente recuperan el equilibrio al final. Otro elemento importante es la ausencia de grandes explicaciones políticas o sociales. Aunque el mundo de la película claramente está en decadencia, no se ofrece una explicación detallada de las causas. Esto permite que la historia se mantenga centrada en los personajes, en lugar de en la construcción de un trasfondo complejo. Este estilo narrativo ha sido interpretado de diferentes maneras. Algunos lo ven como una limitación, y otros como una decisión artística consciente. Mad Max también destaca por su influencia en el cine posterior. Muchas películas de acción y ciencia ficción han tomado elementos visuales y narrativos de esta obra. El concepto de carreteras peligrosas, sociedades colapsadas y protagonistas solitarios se ha repetido en múltiples producciones. Esto demuestra que la película no solo fue importante en su momento, sino que también ayudó a definir un subgénero completo.